agradecerte. Solo tú mereces todo de mí, Jesús. El camino al Padre abriste para mí, y ahora puedo entrar y contemplarte. Libro de Amós, capítulo 8, verso 4. Oíd esto, los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra, diciendo: ¿cuándo pasará el mes? Y venderemos el trigo y la semana, y abriremos los graneros del pan, y achicaremos la medida, subiremos el precio, falsearemos con engaño la balanza, para comprar los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos. Y venderemos a los desechos del trigo. Jehová juró por la gloria de Jacob: no me olvidaré jamás de todas sus obras. Esto es tremendo, hermanos. Esto es lo que hoy en día se está viviendo en el mundo entero. Si donde los más poderosos explotan a los menesterosos, donde los que tienen las posibilidades para sacar adelante a las personas arruinan a los pobres de la tierra, con leyes que falsean la ley del Creador, que van en contra de principios y mandamientos eternos y divinos, y que mis hermanos dicen en su corazón: ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo? Hoy la gente está más preocupada por tener una cura y porque su economía no caiga al suelo que por buscar a Dios. Cuando el Señor nos dice que lo primero que debemos de hacer es preocuparnos por buscar el reino de los cielos y su justicia, porque todas esas cosas os vendrán por añadidura. El materialismo ha inundado tanto los corazones que hoy la gente no puede vivir sin su economía. Mis hermanos, esto es tan terrible ver que la gente está más preocupada por las cosas de la tierra que por las cosas del reino de Dios. Cuando en sus corazones dicen: ¿cuándo pasará el mes? Y venderemos el trigo y la semana, y abriremos los graneros del pan. Mis hermanos, escucha esto. Pero en su corazón está el achicar la medida y subir el precio. ¿Qué está pasando hoy en nuestros días? Hoy parece que tú vas al centro comercial con la misma cantidad de dinero que hace 10, 15 años. Y hoy tú sales con menos bolsas en tus manos, con menos producto. Hoy las bolsas de frijol ya no son de kilo. Mis hermanos, hoy las bolsas de arroz no contienen el kilo completo. Es ver cómo sucede lo que la Sagrada Escritura ya había predicho. Mis hermanos, y dice la Sagrada Escritura: y subiremos el precio. Puedes ver cómo los precios están aumentando y aumentando cada día, cada mes, cada año, y esto no va a parar. Por eso tenemos que buscar al Creador, por eso tenemos que aprender a confiar en Él, porque Él es el único que provee. Jesús le dijo a los discípulos: dales de comer. Y aquellos discípulos dijeron: Señor, no tenemos más que cierta cantidad de panes y cierta cantidad de peces, y no alcanza para esta multitud. Escucha la fe a la cual el Señor nos quiere llevar. El Señor volteó al cielo con sus manos agradeciendo al Padre y dijo: Padre, te doy gracias porque tú me has escuchado, pero no lo digo por mí, sino para que aquellos crean en tu nombre. Y oró por los panes y los peces, y estos se multiplicaron. En una ocasión hay un versículo maravilloso donde se exhorta: no ignoráis el poder de Dios. Mis hermanos, escucha esto, lo que está el Señor diciéndonos cada día. Nuestra fe en Cristo tiene que crecer. Nuestra fe en el Señor tiene que madurar. Una fe real, una fe verdadera, una fe objetiva, una fe pura, una fe santa, una fe razonable, una fe conforme a las Escrituras. Pero escucha lo que dice el Señor en Amós: y falsearon con engaño la balanza.
falsearon con engaño la balanza. ¿Cuántas cosas no te venden diciendo que es cierto material o cierto producto y no lo es? ¿Cuántas veces no te venden diciendo que es tanta cantidad o simplemente la etiqueta que dice tiene más? Pero hay una falsedad en todo ello. El versículo 6 dice: para comprar los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos. Y venderemos los desechos del trigo. Hoy tú puedes dar cuenta de que las tortillas de maíz que a veces se venden no son 100% maíz. Y así diferentes productos. Pero Dios que está en los cielos, en el verso 7 dice: Jehová juró por la gloria de Jacob: no me olvidaré jamás de todas sus obras. Porque el corazón de esta generación, el corazón de esta humanidad de nuestros días, es un corazón perverso, un corazón terrible, que no se ha humillado ante Dios, que no ha buscado al Creador de los cielos, que no ha honrado a Cristo nuestro Rey con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas. El corazón de los hombres de nuestros días, descrito en 2 de Timoteo capítulo 3. 2 de Timoteo capítulo 3. Escucha lo que dice la Sagrada Escritura. También debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Qué va a venir? Dice la Sagrada Escritura. Dígalo conmigo: vendrán tiempos peligrosos. Por eso el Señor nos manda a orar en todo tiempo, a buscar el rostro de Dios, porque hay otro versículo que dice que irán de mal en peor. Esto es tremendo, hermano y hermana en Cristo. Tú y yo tenemos que aprender a confiar en el Señor todos los días, todos los momentos, cada instante, cada segundo, porque Él da la paz que usted y yo tanto necesitamos. Mis hermanos, si entendiera la Sagrada Escritura y comprendiéramos la palabra de Dios, veríamos que la palabra de Dios se anticipa a todo lo que ya estamos viviendo, y que la misma palabra de Dios nos da la cura, la solución, la salida, la fuerza, el vigor, el ánimo, el aliento. Pero usted y yo hoy estamos analizando la Sagrada Escritura y los tiempos en estos sábados de estudios proféticos. Estamos analizando los tiempos en los cuales vivimos, porque una ocasión el Señor Jesús dijo: oh, sabéis, cuando ves el cielo de cierta manera, que va a llover o va a ser frío o va a caer nieve, pero ignoráis los tiempos de Dios. Es por eso que el creyente tiene que saber los tiempos, porque Jesús dijo: no tienes necesidad de saber los tiempos y ocasiones, porque el Hijo de Dios anda en la luz. En otras palabras, no estés preguntando sobre si cuándo se va a acabar, cuándo va a ser el fin, porque tú ya lo sabes, porque la Escritura lo revela, mis hermanos, revela qué va a suceder, qué va a pasar, y que el día y la hora nadie lo sabe, mas nuestro Padre que está en los cielos, solamente Él lo sabe. Pero cuando nos referimos a ver los tiempos, nos estamos refiriendo a conocer las oportunidades que Dios nos da, a conocer la Sagrada Escritura, lo que Dios dice sobre estos días que estamos viviendo. Oh, mi hermano, esto es tremendo y maravilloso. Escucha: porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Terrible, ¿verdad? Terrible es esto, mis hermanos en Cristo, porque hoy la generación en la cual estamos viviendo son amadores de sí mismos. Cuando tú abres las redes sociales, casi la mayoría de todas las personas en Cristo, lo único que suben son fotos de sí mismos, porque son amadores de sí mismos. Hoy en día volteas a ver y la gente es avara, vanagloriosos,
soberbios, no entran en razón, blasfemos, groserías por donde sea, desobediente a los padres, ingratos, impíos. Impíos significa sin moral, no tienen una moral, no tienen valores morales, están llenos de adulterio, de fornicación, de inmoralidad. Es una persona impía. Versículo 3. Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto dice la Sagrada Escritura: evita. Qué tremendo lo que está diciéndonos la palabra del Señor Jesucristo. A estos evita, porque estos son los que hacen cosas que desagradan al Creador de los cielos y de la tierra. Mira lo que dice la Sagrada Escritura sobre los últimos tiempos y las personas que vivirán en los últimos tiempos. Pero el consejo de Dios para nosotros se encuentra en el versículo 10. Mira lo que dice el Señor: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, así como los que me sobrevinieron en Antioquía, Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Tú puedes ver cómo en China empieza a haber persecución. Mas los malos hombres, los engañadores, irán de mal en peor. Esto es tremendo. De esto es lo que el Señor nos quiere librar. Porque los malos hombres irán de mal en peor. Los engañadores de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú. Tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, dice el verso 14. Que desde la niñez has sabido las Escrituras, las cuales pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Cuando analizamos la palabra del Señor, nos damos cuenta de los tiempos en los cuales estamos viviendo. Que no necesitamos preguntar o andar preguntando, solamente necesitamos ir a la Sagrada Escritura para saber lo que el Señor tiene para nosotros. Tiempos difíciles hay en el mundo. Los hombres de los postreros días con un carácter horrible delante de Dios. Pero para el creyente, para el que cree en Cristo, hay salvación y vida eterna. Para el que cree en Cristo hay paz, hay tranquilidad, hay bendición. Para el que cree en Cristo está la provisión del Creador de los cielos y de la tierra. Para el que confía en Jesús, el que ha depositado su fe en el Señor. Mis hermanos, las puertas del cielo están abiertas para todo aquel que en Él cree. Mis hermanos en Cristo, por eso la iglesia hoy más que nunca tiene que levantarse en el nombre de Jesús con una fe real, con una fe verdadera, con una fe intensa en el Señor, fundada en la palabra de Jesús. Porque cuando el creyente se levanta en fe, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, cuando el creyente pone toda su confianza en Dios, toda su seguridad, puede tener paz y tranquilidad. Porque el Señor dice que Él guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento persevera en Él. Aún sus enemigos hará estar en paz con Él.
Mis hermanos, y entonces cuando el hombre tiene paz, puede decir tranquilamente, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor Jesús, porque el creyente tiene vida eterna. Jesús dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús dijo, no te he dicho que si crees, verás la gloria del Señor. Entonces, ¿por qué te preocupas? Entonces, ¿por qué te afanas? Entonces, ¿por qué tienes miedo? Si solo el Señor te está diciendo, venid a mí todos los que estéis cargados y cansados, y yo os haré descansar. Y ahí es donde la verdadera fe del creyente es probada. La fe no consiste en esperar lo sobrenatural. La fe no consiste en creer lo milagroso. La fe consiste en creer las palabras de Cristo Jesús, toda la Sagrada Escritura, creer lo que el Señor dice. Mis hermanos, es lamentable ver cómo hay cristianos y creyentes que no conocen Biblia. Y esto es terrible porque por falta de conocimiento de la Escritura, el pueblo de Dios se perdió. Y ahí es donde tú y yo tenemos que aferrarnos a la Escritura y conocer la palabra del Señor Jesucristo. Conocer lo que el Señor nos dice. Me sorprende que aún el mismo diablo conoce la Biblia y sabe lo que dice y confía en la Sagrada Escritura. Y te das cuenta, aunque lo hace de la forma equivocada y de la manera equivocada, y lo usa para sus planes y propósitos diabólicos, pero es triste ver que el creyente, el cristiano que debiera de saber Biblia y usarla para salir adelante, no la usa. Mis hermanos, no usa la palabra de Dios, el Hijo de Dios, el creyente, el cristiano. Y es lamentable ver cómo el diablo sí usa la palabra de Dios. Te voy a dar un ejemplo. Mira, cuando Jesús estaba en la tentación, dice la Biblia que el mismo diablo usó la Escritura, claro, para planes perversos. Escrito está. Pero la única forma de vencer, la única manera de vencer al adversario, al enemigo, la única manera de vencer el mundo es obedecer a Cristo. Jesús le contestó diciendo también, escrito está. Y escucha lo que dice la palabra de Dios: someteos a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Pero la única forma de resistir y de someterse es obedeciendo lo que el Señor Jesús dijo.